Saludos a cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo, que Dios les bendiga. En estos momentos queremos compartir una porción de la palabra en el libro de Isaías 53. Vamos a lecturar el versículo 1 de Isaías 53. Dice la palabra del Señor: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hasta ahí la lectura de la bendita palabra de Dios. En estos momentos queremos meditar en esta palabra, hacer una reflexión para poder desarrollar este capítulo muy importante que nos da la información sobre del Mesías, el Hijo de Dios, que un día vendría a este mundo a sufrir, enfrentar una misión de su sacrificio. Porque en este capítulo encontramos su humillación, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su intercesión y también su coronación, su victoria que alcanzaría sobre el pecado al final en los versículos 12, donde encontramos una buena información, profecía que Isaías está prediciendo que por cuanto dio su vida en sacrificio, verá el fruto de su aflicción y le darían parte con los grandes, con los fuertes, repartiría despojos. Esa parte vemos empieza desde su anuncio en este capítulo que vemos, y cuáles son profecías profundas que nuestro Señor se iba a cumplir. Y esta parte se cumplió al pie de la letra, tal como Cristo vemos en su vida ministerial se cumplió, y tal como la palabra de Dios también dice, que Jesús mencionó múltiples de veces: yo he venido a cumplir lo que está escrito, lo que está determinado en las Sagradas Escrituras, que el Hijo del Hombre sería desechado, sería menospreciado, sería escarnecido, sería desechado por los hombres. Múltiples de veces Él mencionó a sus discípulos del cumplimiento del Antiguo Testamento. Y este capítulo de Isaías 53 nos da una información sobre su muerte, sobre su sacrificio, sobre la expiación de que Él cumpliría por causa de los seres humanos, que los seres humanos estaban condenados en sus pecados, como Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Ahí está Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y estaba profetizado en la Biblia que un día Cristo vendría a cumplir Isaías 53. Aunque la muerte de Jesús fue ya planeado antes de la fundación del mundo, como nos enseñan las Escrituras, que fue planeado, y en el tiempo de Isaías fue revelado este misterio, este plan de Dios a los seres humanos. Este plan, a través de Isaías, especialmente recibió, digamos aquí, Isaías, que era un judío que le comunicó a la nación de Israel. Y por eso Dios decidió comunicar a los seres humanos a través del profeta
Isaías su plan de salvación, lo que tenía para los seres humanos. Pero en lo que hemos leído algo interesante hay aquí. Hay interesante que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa palabra que a pesar que Dios comunicaría su plan al mundo para salvarlo, y también nos declara algo que cuando Dios se manifestaría su plan de salvación a los seres humanos, el mundo no creería. Solamente está documentado en la Biblia que cuando Jesús nació, empezó su trayectoria de su infancia, su trayectoria ministerial. Bueno, pasó a cumplir en los 30 años, y en ese periodo de vida ministerial solamente pocos lo recibieron, pocos han creído. Pero aquí está profetizado en la Biblia, en la palabra, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Antes que suceda en la soberanía de Dios, Dios ya sabe. Dios lo conoce, el porvenir, el futuro. ¿Cuál sería la reacción de los seres humanos que escucharían el mensaje del mismo Dios mismo? Porque aquí está hablando a través del profeta Isaías, pero cuando Cristo viene a este mundo, Dios personalmente estaba comunicando su plan de salvación al mundo. Porque anteriormente vemos en el Antiguo Testamento, como dice Hebreos en el capítulo 1, que muchas veces Dios, hablando de muchas maneras, muchas formas a los padres, a los profetas en el Antiguo Testamento, pero en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. Eso es la mayor demostración que Dios Hijo se hizo hombre para comunicar al mundo su plan de salvación. Pero el mundo de aquel tiempo, aquella generación, también no le creería, como hasta el día de hoy sigue en vigencia esa profecía, que hay muchos dentro del judaísmo que aún no creen en Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, y también incluyendo a los gentiles, también que hay muchas personas gentiles que no creen que Jesús es el Salvador. Pero a pesar de todo eso, siempre habrá personas en cada generación que lo han creído. Y esos son el pueblo cristiano, el pueblo de Dios. Y entonces aquí vemos algo interesante, que antes que Jesús empiece su vida ministerial ya se anunciaba que habrá una generación que dé el inicio, que no creerían. Por eso la expresión dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Recordemos que Isaías cumplió su vida ministerial, Isaías, aproximadamente 700 años antes de Cristo. Antes que el Mesías naciera, antes que el Mesías venga a este mundo, Isaías cumplió su vida ministerial, escribiendo las grandes profecías de nuestro Señor Jesucristo. Las grandes profecías de que Jesús sufriría, sería humillado, sería desechado. Él escribió. Recordemos también, el profeta Isaías vivió en un periodo de un tiempo, de una generación que estaba atrapado también en la apostasía, en la rebelión, esa generación en contra de Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 1 de Isaías, que nos da una información. Ahí vemos la información, cuál era la condición del pueblo en los tiempos de Isaías. También a Isaías lo han perseguido. También a Isaías también lo han dado un trato bien duro a él, que a tal punto que lo asesinaron.
con una sierra. Dice la Biblia que lo han aserrado, dice la historia que murió siendo aserrado el profeta Isaías. Pero cuando se manifestaría el brazo de Jehová, el mundo también no creería. Y aquí ya pues hablaba en esa parte muy importante que esta frase, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Ya lo vemos, el cumplimiento en el tiempo del Mesías. Y para eso vamos a abrir algunos versículos adicionales que nos da la información en el libro de San Juan. En el libro de San Juan capítulo 1, vamos a ver capítulo 1, gloria a Cristo. San Juan capítulo 1, verso 9 al 10, nos da la información. Esa palabrita, ¿quién ha creído en nuestro anuncio?, tuvo el cumplimiento en el tiempo de la aparición del Mesías. Antes que suceda, ya la Biblia aparecía cuál sería la reacción de la generación. Eso vamos a leer del San Juan capítulo 1, verso 9 al 11. Dice la palabra: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Ahí está, que aquella luz verdadera se manifestaría al mundo, como también Mateo, recordemos el capítulo 4, versículo 16, que el pueblo, ahí estaba la condición del pueblo, como estaba: tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, pueblo asentado en regiones de sombra de muerte. Dice, luz les resplandeció. Esa luz que se fue manifestado, el tiempo era Cristo, era nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz, como San Juan lo menciona, lo describe. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, porque el mundo estaba totalmente atrapado en las tinieblas, o sea, en el símbolo del pecado, de la corrupción, de la depravación, que estaba viviendo una inmoralidad incontrolable los seres humanos, y sin esperanza, sin vida. Y cuando Jesús aparece en su vida ministerial, o también digamos el Juan el Bautista, dando una luz de esperanza, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo también Cristo dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En medio de esa depravación, de esa corrupción que la humanidad estaba en ese mundo de tinieblas, luz le resplandeció. Pero a pesar de eso, como estamos diciendo, solamente un grupo lo han creído, otro, la mayor parte de aquella generación no lo han creído, porque aquí bien claro dice que aquella luz verdadera alumbraba a todo hombre. O sea, la salvación se manifestaría a todo hombre. Primero fue dado a Israel, por eso ahí en el 11 dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Está la mayor parte de la nación judía no lo ha recibido. Y entonces en el mundo estaba, esa es la mayor manifestación de la existencia, del amor de Dios, que Dios se manifestó en estos últimos tiempos a través de su Hijo. Es la mayor demostración de la existencia de Jesús. Dios personalmente, Dios el Padre, mandó a su Hijo Jesucristo para dar testimonio de la verdad, para dar a conocer la salvación a todos los confines de la tierra, a todas las naciones, como dice el Salmo, que el brazo de Jehová se manifestaría a todos los confines de la tierra. Entonces, ahí vemos algo muy importante, que la profecía de Isaías 53 se cumple en el tiempo de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y vamos a ver otro contexto bíblico también,
en San Juan 12, 37. San Juan capítulo 12, verso 37. Hacia adelante vamos a lecturar al 41. Otros versículos que nos da la confirmación del cumplimiento de Isaías 53, de esa frase que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí el título dice: incredulidad de los judíos. Verso 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció sus corazones, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto, cuando vio su gloria, habló acerca de él. Mira, a la perfección, la profecía bíblica se cumple. Lo que antes que naciera esta generación que rechazó al Mesías, la Biblia ya hablaba de ellos. ¿Qué tal perfección del cumplimiento de la palabra? Y eso solamente Dios sabe el futuro, Dios sabe el porvenir, qué va a suceder en el porvenir. Antes que suceda, Él en su palabra ya lo está diciendo. El mayor pecado que el judaísmo cometió de aquel tiempo es la incredulidad, no creer a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio todas las evidencias del Mesías, Él dio todas las evidencias de lo que era Dios mismo, Dios en persona, dio todas las evidencias que era el Salvador del mundo, pero ellos no lo han creído, y eso lo han hecho una forma deliberada ellos. Una forma deliberada, porque Poncio Pilato se dio cuenta que lo habían entregado a sus manos por envidia. El pecado, cuando uno está enceguecido del pecado, más le da énfasis a su pecado, le da libertad a su pecado, eso lo enceguece. Y esa gente no decidió creerlo voluntariamente, porque Cristo dio todas las evidencias de un Mesías, de un Salvador, del Hijo de Dios. Y entonces aquella generación tuvo el privilegio de ver al Mesías, al Hijo de Dios hecho hombre. Y entonces ellos decidieron rechazarlo. Y antes que, repito esa frase, que antes que ellos nacieran, ya la Biblia hablaba de ellos. Y entonces aquí es muy importante ver que la palabra de Dios sí o sí se cumple. Antes que suceda, ya la Biblia dice, y sí o sí, un día se va a cumplir. Y esa generación que lo vio al Mesías ocularmente, cumplió esa palabra en sus vidas. Sea para bien, sea para mal, la gente cumple las profecías. Si son creyentes, cumplen dentro de la fe. Y si son incrédulos, están dentro del grupo de los incrédulos. Ahí está. Y esa gente decidió no creer, no aceptar al Mesías, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero un poco de judíos en aquel tiempo lo recibieron. Entonces, ahí vemos el cumplimiento. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque si podemos un poquito pensar en aquel tiempo que Jesús se manifestó, no había hombre tal como Cristo. Era el personaje maravilloso, extraordinario, que hizo grandes prodigios, grandes maravillas, extraordinarios milagros que nadie en la historia se había visto. Que Jesús sobrepasó a todos los milagros del Antiguo Testamento que realizaron los profetas, porque Cristo traspasó eso, porque era Dios en persona. La segunda persona de la Trinidad, Dios había manifestado a los hombres. Y eso vamos a ver
dice el brazo de Jehová. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Ahí está. El brazo de Jehová es un símbolo del poder de Dios. Y también es un símbolo de Cristo, el brazo de Jehová. Dios decidió dar a conocer a su Hijo. Dios decidió darse a conocer a la humanidad. Como dije al principio, Jesús es la más grande manifestación de la existencia de Dios. Dios decidió mostrarse al mundo. Y eso que estamos viendo es el brazo de Jehová, es evidentemente, contundentemente es, porque las Sagradas Escrituras lo respaldan. Porque no hay otra mayor evidencia que podemos decir sobre la existencia de Dios. La más grande es la manifestación de Jesús, es Dios mismo hecho hombre. Y eso Pablo lo describe en 1 Timoteo 3:16, dice: indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, hecho carne. San Juan capítulo 1 también nos da, dice el verso 14, ahí nos da una información muy importante. Dice: aquel verbo fue hecho carne, o sea, Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria como la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está. Y también Mateo capítulo 1, recuerden también que nos da una información, el Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la mayor demostración de la existencia de Dios, porque Dios decidió manifestar su brazo hacia el mundo. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos sobre el brazo de Jehová. Por ejemplo, Isaías 51, verso 5, vamos a lecturar ese versículo de la palabra. Isaías 51, versículo 5, dice la palabra: Jehová el Señor me abrió el oído, y no fui rebelde ni volví atrás. Ahí está. El 51 es verso 5. He leído 50, verso 5, ahora vamos a leer Isaías 51, verso 5, dice: cercano está mi justicia, ha salido mi salvación, mi brazo juzgará a los pueblos, a mí me esperarán los de la costa, en mi brazo ponerán su esperanza. Cristo Jesús. Recordemos que nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza está en Cristo. Y allí nos habla algo interesante del brazo de Jehová. Vamos a ver otro capítulo en el mismo libro 59, Isaías 59. Vamos a lecturar 59, versículo 16. Ahí dice: y vio y no había hombre, se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le formó su misma justicia. Ahí vemos otro versículo del brazo de Jehová, del brazo de Dios, que es símbolo, dijimos, de Cristo. Y también en el 62:8 también dice: juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida en tus enemigos, ni beberán ni los extraños del vino que es fruto de su trabajo. Ahí está otro pasaje bíblico del brazo de Jehová. También en el 63, verso 12 también: el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria,
y el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndolo así nombre perpetuo. Ahí está otro versículo que nos respalda sobre el brazo de Jehová. También vamos a ver, también hay varios versículos como Éxodo 6, verso 6, Deuteronomio capítulo 33, verso 27, y Salmo capítulo 89, verso 13, Salmo 98, verso 1, también nos da la información. Y vamos a ver Hechos 13, 17 en el Nuevo Testamento, que nos enseña sobre ese símbolo del brazo de Jehová. Hechos 13, gloria a Dios. Hechos 13, verso 17, dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó a ella. Ahí está, miren, muy importante estos versículos que nos dan los detalles para entender sobre el brazo de Jehová. Gloria a Dios. Dije Salmo 89. Ahí nos da también algo muy importante. Salmo 89, 13 dice la palabra: tuyo es el brazo potente, fuerte en tu mano exaltará tu diestra. También dije Salmo 98, versículo 1: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Ahí está, todos estos versículos que hemos mencionado son paralelos que nos da la información sobre el brazo de Jehová. Es un símbolo de Cristo, del poder de Dios, que ha sido manifestado, dado a conocer a los hombres su diestra. Jesús, el hecho hombre, manifestó las obras del Padre. Él dijo bien claro en su vida ministerial: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, yo he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. Y entonces en Cristo es el brazo de Jehová. Pero ahí dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Como estamos diciendo, no le iban a creer. Y de esa manera pues Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, se dio a conocer al mundo. Por eso San Juan capítulo 3, verso 16 también dice bien claro: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios dio a conocer a su Hijo al mundo, su brazo, su manifestación de su poder. También recordemos que aquí hay algo muy importante también: Cristo vino con una misión, vino con un propósito de dar testimonio de la voluntad del Padre, dar a conocer a los hombres el Evangelio. Y eso ya nos da una información muy importante el apóstol San Pablo en el libro del libro de Romanos. Ahí nos da una información y vamos a leer ese versículo en el libro de Romanos, el capítulo 1, porque ahí nos da también el apóstol San Pablo. Muy importantes estos versículos. 1:16 es muy conocido dentro del pueblo cristiano. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación todo aquel que cree. Ahí está. Cristo vino una finalidad, con un propósito: entregar el mensaje que trajo del Padre, y es el Evangelio. El centro del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, es la base, el fundamento, la piedra angular, el base del fundamento, la roca. Él es fundamento.
Y aquí Dios revela su brazo, da a conocer su voluntad, da a conocer sus propósitos, su plan que está dentro del Evangelio para la salvación de los seres humanos. Porque los seres humanos estaban totalmente condenados. Y aquellos que no creen están condenados, dice la Biblia, pero aquellos que creen ya son salvos. Pero los seres humanos, por el pecado que arrastramos, todos estamos bajo pecado. Y entonces Dios da a conocer su santo brazo para dar una oportunidad, para dar esperanza a los seres humanos, que todavía hay una oportunidad de salvación. Dio a conocer su voluntad a los seres humanos. Y Dios pues demuestra su omnipresencia, su poder, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio vino a través de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio dado que estaba, como dice el apóstol San Pablo, el misterio que estaba oculto de los tiempos desde la fundación del mundo fue revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Fue manifestado su voluntad, sus propósitos, sus planes, para que cada uno de nosotros que estábamos atrapados en la ignorancia, sin conocer la voluntad de Dios, y Dios reveló su santo brazo para que nosotros conozcamos sus propósitos, su voluntad. Así que este libro de Isaías tiene profecías profundas, enseñanzas profundas sobre nuestro Señor Jesucristo. Y espero que esta meditación les sirva a cada uno de ustedes en su crecimiento espiritual. Los que les gusta investigar las profecías del Antiguo Testamento en el cumplimiento en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos estaremos viendo en otro próximo programa analizando el versículo 2. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones.